Hola a todos, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. En esta ocasión me acompaña mi compañero, amigo y sobre todo agente aduanal, David Conde, en el cual platicaremos un tema muy importante o varios temas muy importantes que nuestros clientes y conocidos nos han mandado a través de nuestras redes sociales. Y bueno, primero presento a David, ¿cómo estás? Hola Carlos, gracias por este espacio, por esta oportunidad y yo creo que va a ser muy enriquecedor para los que saben, los que quieren saber y los que no saben, porque yo creo que en esta materia aduanera nunca es suficiente el conocimiento, ¿no? Siempre vamos avanzando, evolucionando y creo que esta es una muy buena oportunidad para charlar sobre temas de interés general, en algunos casos supongo, Carlos, otros muy particulares y gracias por la invitación. Muy bien. Como lo hemos hablado en los capítulos pasados, lo que nosotros buscamos es alejarnos un poquito de la parte normativa, de la parte legal, porque imagínense, Lick, alguien que esté en el tráfico de Lázaro Cárdenas, los que nos escuchan aquí en Guadalajara, escuchando un podcast técnico de comercio exterior, pues no, nos volveríamos un poquito aburridos, ¿no? Entonces, a todo nuestro auditorio, siempre con el compromiso de manejarnos de una forma relajada, tranquila, para que ustedes tengan los conocimientos más actualizados en comercio exterior. David, hay una primera pregunta que nos hace el auditorio. ¿Qué es ANAM y qué es el SAT? ¿No? Para términos de despacho aduanero, ¿qué son estas figuras? ¿Cómo convergen o en qué momentos no convergen? ¿No? Fíjate que, muy interesante la pregunta, la cuestión. Yo espero que la respuesta sea mucho más profunda. Y ha sido un tema recurrente. Ciertamente, antes el SAT tenía dentro de su organización a la Administración General de Aduanas, surge por ahí la figura de la ANAM, y la hacen de tal manera que se convierte en una secretaría al mismo nivel que el SAT. Y esta creación de la ANAM, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y la desaparición de la Administración General de Aduanas, se da en un tema político muy interesante, porque este sexenio ha sido muy complicado, de muchos movimientos, de muchas creaciones, de muchas desapariciones de dependencias como esta. Y de lo que se trata, una de las principales facultades de la ANAM, Carlos, en el tema del despacho aduanero, pues tiene que ver con la revisión de los procesos aduaneros. Ahora, ¿dónde queda el SAT? El SAT no pierde las facultades de fiscalización y de revisión y de rendición de cuentas, o más bien de pedirle que los contribuyentes rindan cuentas a través del pago de sus impuestos, y entonces la ANAM se convierte, y si me permites el símil, pues la ANAM se convierte en el cadenero del antro, ¿no? Quién entra, quién sale, cómo entra, que el que vaya a salir haya pagado el cover o lo que haya bebido, y el que va a entrar, bueno, pues que entre de una manera ordenada. Y entonces el SAT se queda con las facultades de la fiscalización en el pago de los impuestos. Yo creo que nunca a quien haya creado esta figura se le ocurrió pensar que el proceso de despacho aduanero involucra no solo al cadenero, volviendo al tema del ejemplo, sino también lo que sucede adentro del antro. Y vamos a poner al SAT, que es el que sirve los tragos, ¿sí? Y la ANAM, bueno, pues revisa que todos estén pagando lo que consumen adentro, por un lado. Pero resulta ser que la praxis aduanera es tan compleja y tan vasta en nuestro país que nunca pensaron que los militares que pusieron en control que es el cadenero de que entra y sale para vigilar la entrada y la salida, no tenían ni la experiencia ni el conocimiento, porque es gente, Carlos, que prepararon para otras áreas. Claro. Es gente que está preparada en cuestiones de logística militar, de estrategias militares. Seguridad nacional, ¿no? Exactamente. Y no solo el cuidado físico de la aduana, sino están entrenados para otra serie de cuestiones. Y entonces, cuando tenemos en una plataforma de reconocimiento aduanero, en un principio,
cuando entra la ANAM, tenemos a gente de la ANAM y tenemos a gente del SAT, pero ¿quién levantaba las incidencias? Ok. Eso por un lado. ¿Quién determinaba que los impuestos estuvieran mal o mal pagados? Porque entre los dos, cuando hablamos de cuestiones jurídicas, vamos a encontrar que las facultades de la ANAM es un copy-paste, Carlos, de las facultades que tenía la Administración General de Aduanas y que son del SAT. Entonces, no es que le quitaron la facultad al SAT, es que pusieron a otra dependencia que tiene las mismas facultades. A operar a través de los lineamientos del SAT. Exactamente. Pero no tienen el conocimiento para determinar una incidencia. Sí. Digo, y aquí, David, yo no soy muy fan de este gobierno, pero alguna de las políticas que nosotros tenemos en este podcast, no meternos en temas políticos porque qué flojera, ¿no? Pero hay que hablar un tema bien importante que muchas veces en el ámbito aduanero, sobre este cambio de ANAM, bueno, del SAT, ANAM, o la Administración General de Aduanas, ANAM, no hemos observado, es que recuerden que el TEMEC lo firmó Enrique Peña Nieto. ¿Correcto? Sí, y el que lo vino a adoptar fue Andrés Manuel López Obrador. Y dentro de los estilos de afloja que hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto con el gobierno de Donald Trump, fue el tema de la militarización de las aduanas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Canadá y Estados Unidos, la parte aduanal es seguridad nacional. Correcto. Y en México la parte aduanal era un manejo más fiscalizador que propiamente llevarlo a un sentido de seguridad nacional. Sí, era eminentemente recaudador. Era más recaudador, ¿no? Entonces, lo que dice el gobierno de Donald Trump al gobierno de Enrique Peña Nieto es, oye, la aduana mexicana, para efectos de seguridad nacional de este territorio comercial que es el TEMEC, pues tendría que incorporar ya procesos de seguridad nacional. Entonces es cuando el propio tratado empieza a obligar a México a incorporarse a un nivel militar las aduanas, pero yo siempre he dicho que este gobierno no es que haga mal los cambios, me parece que no mete bisturí en los cambios y mete un serrucho. Correcto. Para hacer los movimientos, ¿no? Entonces ahí es cuando aduanalmente y operativamente, que son las empresas que operan a través de las aduanas mexicanas, pues resienten este cambio tan abrupto de que ahora el que va a interpretar los lineamientos del SAT, pues no es propiamente un funcionario del SAT. Correcto. Es un militar que trae una preparación militar y que si bien han tenido preparación aduanal, pues nunca basta meses de preparación o años, ¿no? Entonces, eso también obedece el cambio de ANAM por un tema del tratado. Sí, fíjate que, aquí hablando operativamente hay una diferencia muy grande entre cómo funcionan los sistemas aduaneros norteamericano y el canadiense y el mexicano. Okay. Desde el punto de vista de que para los estadounidenses o los canadienses, la responsabilidad del despacho es para el importador o el exportador. La autodeclaración. Exactamente. O sea, sí. Obligación de cumplimiento es para ellos y por ende la sanción también corresponde a los importadores o exportadores. Pero en el caso de México tenemos obligatoriamente la figura del agente aduanal. Claro. Y entonces nosotros, en términos de la ley, nos convertimos en un representante legal de los importadores y exportadores al momento del despacho de importación o de exportación. Pero mi punto aquí es que la responsabilidad del despacho recae en nosotros, persona física. Entonces, también la misma ley establece que somos responsables solidarios de los importadores y exportadores, no subsidiarios. Y me queda claro que puede ser un término leguleyo, porque no es lo mismo solidario que subsidiario, pero no solo eso, nosotros somos los primeros responsables en las incidencias. Okay. Porque esa es parte de la responsabilidad que nos da la ley. Entonces, si bien es cierto para los canadienses o para los norteamericanos el tema de la seguridad nacional en las fronteras debe de estar controlado y creo yo de una manera acertada por los militares, porque la responsabilidad ya se la das al importador o al exportador. Y ellos no revisan procesos aduanales. Lo que revisan estos soldados Seguridad. es el contenido de las mercancías, Claro. que sí sea lo declarado. Pero la parte de las contribuciones no lo regulan ellos. Y en el caso de nosotros, aquí en México, no es así. Primero, somos los agentes aduanales corresponsables con nuestros clientes, importadores y exportadores. Segundo,
la obligación de la vigilancia de las aduanas y el control de las mercancías, pues los hace el cadenero del antro, que se llama ANAM, pero hay una parte fiscal que no nos hemos podido quitar de encima en todos estos cambios que ha habido, principalmente y siguiendo el ejemplo que ponías con el TEMEC, no nos lo hemos podido quitar de encima porque seguimos creyendo en la recaudación a través de la parte del proceso aduanero. Y por un lado es cierto, porque es mucho del IVA, no sé si el 60, entre el 50 y el 60% del IVA que se recauda en el país, se recauda en las aduanas. Pero eso es porque nuestra economía local no funciona para recaudar IVA. Claro. Cuando tú y yo vamos a la ferretería de la esquina y compramos un kilo de clavos, no pides factura, te pregunta el de la tiendita, el de la ferretería, que si es con IVA o sin IVA, y entonces la mayoría de nuestra economía sí funciona. Claro. Por eso es que no pueden soltar la parte del control fiscal en las aduanas, y también la responsabilidad que nos impone la ley hace que tengamos esas dos vertientes, ¿no? Sí, porque digo, la cultura mexicana, si bien nos consideran como Norteamérica, ¿sí? Somos parte de Norteamérica, ¿sí? Pues somos una cultura latina, donde la cultura latina en la parte del cumplimiento fiscal, pues no somos los más apropiados para la autodeterminación y el pago de impuestos, ¿no? Entonces, entiendo esa parte y es bien interesante lo que comentas, David, donde todavía la aduana tiene que fungir como fiscalizador, pues porque si no, esto se haría un pequeñito desmadre, dirían por ahí, ¿no? Así es. Ok, aquí, David, también surge otra pregunta que va muy de la mano con este tema de ANAM, ya lo explicaste muy, muy claro. México tendría que adoptar una nueva estructura jurídica para sus operaciones aduanales. ¿Por qué? Porque una pregunta que nos hicieron, bueno, no fue tanto una pregunta, sino fue un comentario, es ¿por qué México está en el TEMEC y tenemos una ley aduanera, ¿sí? Mexicana tan conceptual, luego tenemos un reglamento de la ley aduanera y luego tenemos un reglamento de la ley aduanera, reglas generales de comercio exterior, anexos y el famoso MOA, que ya no se usa, pero todavía se utiliza para ciertos procesos. Luego viene la ley del IVA, bueno, viene una infinidad, una estructura legal que es muy robusta. ¿Por qué México, o por qué crees, David, que México no ha simplificado sus procesos legales como Estados Unidos o Canadá, donde si nosotros queremos revisar un proceso aduanal en la legislación de Estados Unidos de América, ¿sí? Es mucho más sencillo encontrar cómo hacerle, cómo no hacerle, y nos marca un camino más claro para tener una operación aduanera? Aquí en México es sumamente complicado esa parte, ¿no? Fíjate, o sea, sí, y hay muchas áreas que están relacionadas, ya lo decías, la parte fiscal, si hablamos del Código Fiscal de la Federación, ley aduanera, reglamento, reglas, el propio manual de operación aduanera, pero fíjate que uno de nuestros principales, no diría problemas, pero complicaciones, es nuestro sistema jurídico en sí mismo. ¿Por qué? Porque somos de un sistema jurídico positivo. Y luego entonces, para que algo sea una ley, tiene que haber un proceso legislativo de creación. Y cuando hablamos, Carlos, del tema del mundo de las palabras, digo, no sé si te has fijado, pero en todas las leyes empiezan por dar definiciones. Entonces, ese tema, si juntamos que somos un sistema de jurídico positivo, y luego entonces entramos en definir términos, y cuando hablamos del lenguaje no hay palabras que alcancen, porque hay una diferencia muy grande para la autoridad y para los ciudadanos. La autoridad únicamente hace lo que la ley le faculta, y los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe expresamente. El derecho que nos brinda la ley, ¿no? Exacto. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? Que la autoridad, como se basa en la ley, y la ley es lo que está escrito, siempre tenemos parches con lo que la ley quiso decir. Porque siempre hay un abogado que le hace el equilibrista e interpreta algún término que le puede representar una ventaja. Yo no digo que está mal o que está bien, simplemente estoy diciendo que hay términos que permiten que juegues un poquito más con el significado. Entonces, nunca acabamos de parchar. Dando un ejemplo para el auditorio, y no me dejará mentir David, cuando entró ventanilla única, la quisieron legislar a través de reglas,
¿Correcto? y hubo un mundo de amparos. Así Porque es. decían, oye, ¿cómo me vas a legislar? Bueno, no a legislar, a mandar a que opere a través de una ventanilla única, a través de reglas, cuando no está señalada en la ley aduanera. Sí, o sea, ¿cuándo me va a ser una obligación a través de reglas? Entonces, este acomodo jerárquico y que propiamente el derecho positivo no lo otorga, si tú como autoridad no eres muy preciso en hacer los cambios, pues hay muchas vertientes donde un abogado pues puede decir, ¿sabes qué? La autoridad te está obligando a operar ventanilla única, esto no está en ley, lo cual tú no estás facultado a hacerlo, ampárate, ¿no? Ese es un primer caso. Segundo caso, lo que pasó ahorita con ANAM, de los amparos que hubo, ¿sí? Sí. Si bien ANAM entró a las aduanas a operar, pero a través de un decreto. Correcto. ¿Sí? No entró a través de legislar la ley aduanera, que en su artículo 2 le diera una presencia jurídica a la ANAM y que indicara la propia ley aduanera que para efectos de los procesos aduanales, ANAM sería la autoridad. Entonces hubo un amparo donde la Suprema Corte de Justicia dice, acepto el amparo porque te está fiscalizando, si lo podemos llamar así, o está interviniendo en la parte aduanal una entidad que no tiene presencia jurídica en la ley madre, que es la ley aduanera, ¿no? Estos son dos casos que podría venir a redondear un poquito lo que comentas. No sé Sí, qué no, opinas. y más aún hablando del tema de los amparos, que se me hace muy interesante y sobre todo se me hace muy interesante la manera en la que la Corte redacta su sentencia. Junto con eso que dices de los amparos está el tema de que cómo es posible que el titular del Ejecutivo se ponga a legislar en materia de comercio exterior, que si bien es cierto, tiene facultades en materia de comercio exterior, pero no para legislar. Entonces, cuando el titular del Ejecutivo, por decreto, crea la ANAM, se está saltando el proceso legislativo de los diputados, los senadores y el proceso de la creación de normas. Entonces, no solo es el tema de lo que dices tú en relación a la ley aduanera, que es la ley madre, como lo pones, sino que quien creó a la ANAM carece de facultades legislativas en ese sentido. Entonces, se torna muy interesante todo esto, porque es la primera vez en la historia de este país en donde los ciudadanos estamos solicitando la protección de la justicia federal, que a final de cuentas es el amparo, de que hay una dependencia que no existe. Pues vamos a decir que es una dependencia legalmente fantasma. Y luego también hay otro tema junto con eso. Cuando se crea la ANAM, creo que fue por ahí de junio, julio, en diciembre sale el reglamento y en el reglamento, en el primero transitorio, dice que deja sin efectos el decreto que salió en junio, julio, donde la crea. Entonces, en ese sentido, hablando jurídicamente, pues nació muerta, porque el mismo transitorio dice que deja sin efecto la creación de la ANAM. Entonces, ahora sí, escógele la que quieras y el tema es que se vuelve jurídicamente peligroso para la misma autoridad que empiecen a caer sentencias en el mismo sentido porque se convierten en jurisprudencia y entonces podemos desaparecer una dependencia y todo lo que han hecho, todas las multas que hayan hecho, todo lo que ha hecho la ANAM desde su creación hasta la fecha puede desaparecer. Es correcto. Y eso es jurídicamente grave. Sí, y hay que entender que si ya hubo una intención de la Suprema Corte de Justicia de brindar este amparo, es porque normativamente ya está encontrando el contribuyente, en este caso fue un agente aduanal, pues el camino para darle la vuelta a las actividades y responsabilidades que tiene ANAM dentro de la aduana, ¿no? Y digo, saludo al colega, y fíjate que todo esto fue por una multa de 1,900 pesos. Sí. Datos generales inexactos, y saber por qué me multas si no existes. Claro. Entonces, imagínate, supongo yo, y esto es mera apreciación mío, el hartazgo del colega de que tengas enfrente una autoridad que no conoce, que no puede entender, porque no tiene la capacidad, no han sido capacitados en esto. Él me decía, es que les falta entendimiento. Pues claro, a los militares los educamos, y digo como pueblo, a que tuvieran otras funciones y a que aprendieran otras cosas. Sí, pues es como si al civil lo pones a brindar seguridad nacional, pues va a carecer de mucha práctica y de mucha información, ¿no? Entonces, muy interesante este tema y tenemos una tercera y última pregunta, mejor dicho. ¿Qué va a pasar o
como agencia aduanal y como agentes aduanales, ¿cómo se van a subir a la ola del nearshoring? ¿Sí? Este nuevo impulso macroeconómico de inversión en México, que independientemente el gobierno que quede, independientemente la postura política de nuestros gobernantes que adopten, pues es algo inminente, ¿no? Ya está el camino trazado, se está pavimentando y muy pronto vamos a empezar a transitar a través de él. ¿Qué recomendaciones como agente aduanal le daría al auditorio, ¿sí? Propiamente hacia otros agentes aduanales, otras agencias aduanales, pero también qué tendría que esperar el auditorio, ¿sí? Que el importador y el exportador de su proveedor de servicios aduanales? Fíjate que está muy interesante el planteamiento y es muy complejo. Y es muy complejo porque, digo, la patente de nosotros, agentes aduanales, realmente no es de nosotros. Seguimos siendo hijos predilectos del SAT o de la ANAM. Y la misma ley no establece ni por cuánto tiempo somos agentes aduanales, ni en qué, ni cómo podemos operar o dejar de operar. Entonces, ellos, digo, nosotros, yo soy un autorizado, yo soy un titular, pero realmente, por ese tema de que no está especificado en la ley, pues realmente nuestra patente realmente es del gobierno, del SAT, de la ANAM, de quien tú quieras, del gobierno federal a final de cuentas. Y este tema del nearshoring, que yo creo que ha sido una ola de oportunidades para todos, para operadores logísticos, para los mismos empresarios, para las mismas fábricas, plantas de manufactura, pero ahí necesitamos transitar de la mano importadores y exportadores y agentes aduanales de la mano. ¿Por qué? Porque el beneficio de los programas pues realmente vienen de la Secretaría de Economía, vienen del gobierno federal. Entonces, ellos son los importadores o exportadores quienes pueden exigir mayor facilidad. Por ejemplo, ahora que tenemos lo de la certificación de IVA y EPS, ¿de qué me sirve tener un programa IMEX si necesito esperarme 2 años para poder obtener mi certificado de IVA y EPS? Y mientras significa que tengo que estar pagando. Entonces, me queda claro que estos programas que vienen de los 70s, que han sido actualizados y modernizados, siguen siendo considerados por parte de la autoridad como una entrada de divisas al país, no como un tema de facilidades a la inversión. Okay. Entonces necesitamos exigir modificaciones a programas no más laxos, sino a que sean administrativamente mucho más sencillos de manejar. Sí, que no le genere una carga administrativa excesiva. A la excesiva, ¿no? Exacto. Porque luego lo que te ahorras de IGI te lo llevas de carga patronal por operar un programa, por la gente que necesitas para... Sí, el costo de los programas. Ahora, ¿qué le recomendamos a nuestros clientes? Primero, acercarte con tu experto de comercio exterior, explorar los programas. No, el IMEX no es todo lo que existe. No todo necesariamente tiene que ser un IMEX. Tenemos los programas de promoción sectorial, que también esos ayudan al desarrollo y a la economía interna, no necesariamente para exportación, pero a final de cuentas hay un sinnúmero de programas que pueden ser beneficiosos si los sabes utilizar. Claro. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es acercarte con tu experto logístico, amarrarlo con tu parte de comercio exterior, que sea alguien, digo, somos 832, 800 y centavos agentes aduanales en el país. La mayoría estamos especializados en ciertas áreas, en ciertos programas, en verle el cómo sí sin jugar al equilibrista. Entonces, la educación, la preparación, acercarte con profesionales del comercio exterior. En el caso de Enauta, el grupo que representamos, Carlos, tenemos la parte de logística a través de ITER, tenemos un 5PL a través de Emptio, tenemos una agencia aduanal. Y entonces todas estas áreas especializadas se deben de concatenar una tras otra. Es una cadena logística, a final de cuentas. Y entonces, ¿cuál es el futuro? Pues precisamente eso, el conocimiento, el compartir esas experiencias. Yo creo que este tipo de podcast nos acercan a todos a las necesidades de nuestros escuchas, de la gente que nos está escuchando. Y bueno, generar preguntas es bien interesante porque hace que la respuesta sea o muy sencilla o muy compleja, ¿no? Pero a través del compartir el conocimiento. Ok, no, pues muy interesante. Digo,
simplificando un poquito lo que comenta David, pues es que el gobierno tiene que empezar a impulsar programas que fomenten estas facilidades administrativas impositivas para el importador y el exportador. Correcto. Una nueva revolución de los programas de fomento. Vuelvo a insistir, siempre lo he dicho desde el 2018, necesitamos un marco jurídico aduanero mucho más contundente. ¿Por qué? Porque tenemos una ley aduanera muy conceptual, ¿sí? Y necesitamos autoridades más preparadas, pero vuelvo a insistir, también necesitamos proveedores de servicios aduanales que nos brinden mayor certeza, mayor agilidad, porque el ámbito de comercio exterior me parece que en México apenas va empezando en un nivel súper atractivo. Sí, y ¿sabes qué, Carlos? También certidumbre jurídica. Es correcto. O sea, si las reglas cambian cada 3 meses, si la ley la parchan cada 6 meses, bueno, necesitamos tener una operación aduanera segura hoy y mañana. Así es. Porque hay que recordar que el brazo de la autoridad es por 5 años. Entonces necesitamos traer esa certidumbre y esa seguridad y manifestarla a través de operaciones aduaneras que cumplan con los requisitos, con los lineamientos, que no pongamos en riesgo la operatividad de nuestro cliente, porque algo que me gusta comentarlo mucho es que nuestro negocio es cuidar el suyo. No vamos a hacer una operación que ponga en riesgo no solo mi patente, mi persona y que me vayan a visitar a la cárcel, sino que permita la continuidad de tu negocio. Entonces no hay que hacerle el equilibrista, tenemos que irnos bien preparados, bien cimentados. Y bueno, pues eso es parte de lo que nosotros en nuestro grupo empresarial queremos transmitirle a nuestros escuchas. Bueno, pues hablamos unas preguntas que son de actualidad. Te agradezco, David, este episodio. Nos seguiremos viendo en más episodios. Y bueno, esto fue Diálogos Aduaneros. Nos vemos lo vemos en el próximo capítulo. Les mandamos un abrazo. Saludos. Gracias. Hasta pronto.